Buenas tardes. Vamos a ver esto del sonido, ¿se nos oye bien? Bienvenidos, bienvenidas a las 17ª Jornadas de Psicología en La Rioja. Gracias por estar aquí esta tarde, un viernes, ¿verdad?, que indica el interés por el contenido de lo que vamos a trabajar. Así que gracias, Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño. Gracias, José Ignacio Aguado, director general de Salud Pública. Y gracias también, Alberto Abad, director general de Educación. Gracias, veo también que está con nosotros el concejal de Servicios Sociales de Logroño y, por supuesto, estamos viendo también a compañeros, compañeras colegiadas y otros profesionales. Entonces, gracias a las personas que estáis aquí presentes en la sala, pero también damos las gracias a las personas que nos están siguiendo por redes. Ya sabemos que esto posibilita precisamente que podamos estar conectados y conectadas, aunque no nos veamos físicamente. Bueno, vamos a recordar que las jornadas las dedicamos a redes sociales y salud mental, especialmente el impacto que las redes, que el uso de las redes está teniendo en la conducta infanto-juvenil. Voy a comenzar con unas palabras que hace unas semanas expresó el director de un programa de la Unidad de Atención a la Conducta Suicida en el Hospital de Sant Joan de Déu, en Barcelona, y precisamente este profesional lo que indicaba cuando le preguntaron en relación al suicidio, y lo nombro esto porque precisamente estas semanas, y llevamos un tiempo con una gran preocupación a nivel social por esta realidad, pero vamos a ver que es más extensa. Entonces este profesional indicaba, ocurre lo de siempre, pero decía, las redes sociales les están asfixiando. Es decir, las redes están acabando con ellos, y especialmente lo indicaba porque en el periodo crítico que están viviendo, la afectación que hay en el neurodesarrollo les estaba haciendo un daño enorme. Y además también relacionaba la experiencia del suicidio con el ciberacoso. Y entonces lo que indicaba, en el pasado un acoso era terrible, pero un chico, una chica iba a casa y podía contarlo a sus padres y se sentía seguro en su casa. En la actualidad, con el ciberacoso, llegas a tu casa, el alumno, la alumna, el chico, chica, llega a su casa y el problema sigue. Y puede estar durmiendo y alguien está haciendo un meme, una burla, que no sabe la trascendencia que va a tener. Entonces es la experiencia de que no puede liberarse de lo que ocurre con el impacto que tiene. Esto por decir algo para comenzar. Pero sí vamos a recordar que cuando preguntamos a los adolescentes especialmente, y algunos de los estudios realizados, que por qué utilizan las redes sociales, pues ciertamente lo indican desde algo positivo. Es decir, en principio utilizamos las redes pues, para crear relaciones, para hacer amigos, para no estar solos. O sea, en principio, unas necesidades que los profesionales decimos, sí señor, sí señora, hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Precisamente en una etapa en la que las relaciones interpersonales son tan fundamentales, cuando un adolescente o un adolescente siente miedo, ansiedad, cuando está utilizando esas redes por cómo le están tratando y además con esa necesidad y ese deseo de ser incluido, que me tengan en cuenta, entonces nos encontramos ya con el malestar psicológico y con la afectación tremenda que puede haber en las diferentes esferas de lo que constituye a la persona. Bien, en principio, como decimos, pues vamos a apoyar lo positivo, pero ¿qué ocurre? Que muchísimos adolescentes y niños y niñas están utilizando las aplicaciones, las pantallas, de un modo intenso, globalizado, y además, como nos van a ir indicando en algunas de las conferencias, en cualquier lugar y en cualquier momento. No hay límite para ello. Claro, esto genera una vulnerabilidad en nuestros chicos y en nuestras chicas porque está exigiendo una adaptación de su cerebro
para el cual no están preparados, porque además vamos a recordar que estamos hablando de etapas críticas en la evolución y en la maduración del cerebro. Así que ya tenemos otro aspecto a tener en cuenta con relación a las redes sociales. Y dicho esto, pues ciertamente, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos en ese uso intensivo que, por ejemplo, hay muchachos de 10 años que tienen ya su móvil inteligente, su móvil con la aplicación a Internet, con todo lo que supone de acceso a todas esas páginas. Además, nos encontramos que muchísimos adolescentes indican que pueden estar 5 horas conectados durante el día. Vamos a plantearnos si esto ocurre y además algunas personas siguen conectados a partir de las 12 de la noche. De primeras, lo que podemos recordar e entender que las redes están afectando a los hábitos de muchos niños adolescentes, para empezar con la distribución y gestión de su tiempo. Si además indicamos que es una etapa en la que queremos gustar, queremos tener amigos, por ejemplo, y enviamos unas fotografías con un gesto de coqueteo, con un deseo de gustar, y son unas imágenes eróticos sexuales, pero cuyo único objetivo es ser aceptada, ser valorada o valorado, y la respuesta que hay es posteriormente la de alguien que me chantajea precisamente, pues entonces nos habla ya de los riesgos de las redes, es decir, de sexting, grooming, pero no nos queda ahí. Hemos hablado de acoso, del ciberacoso. Estamos comprobando que 2 de cada 10 adolescentes sufre ciberacoso. Vamos a recordar que el impacto del ciberacoso, al igual que el acoso, en la constitución de la persona, en el desarrollo de la personalidad, sabemos que en algunos casos es terrible hasta llegar al suicidio. Y de hecho, cuando llega el suicidio nos alarmamos todos, es terrible. Pero si profundizamos en algunos de los casos, vemos cómo han estado en algunos de ellos relacionados con el ciberacoso. Entonces, simplemente recordar que el ciberacoso lo sufre un número muy elevado de adolescentes. Y además vamos a decir que aquellos que lo sufren se convierten después en agresores. Por lo tanto, algo significativo tenemos que indicar con este problema. Pero además vamos a indicar todo lo que es juego online, apuestas deportivas, videojuegos, pues estamos comprobando que 3, y pico por ciento de adolescentes de secundaria reconoce que ha hecho apuestas, que ha apostado. Entonces, tenemos unos ingredientes estupendos para la adicción. Estoy jugando, estoy con amigos, lo estoy pasando bien, pero además tengo la percepción de que voy a poder ganar dinero. Por lo tanto, me siento estimulado a hacer y además pensar que a mí no me va a afectar. Porque otro elemento importante a tener en cuenta, que es lo que vamos a desarrollar en todas las conferencias, es la instauración tan rápida de la adicción en muchos de nuestros adolescentes. Podríamos continuar con más problemática que lo iremos abordando. En cualquier caso, lo que queremos decir, que algo que pretende ser positivo, como es el ser aceptado, tener amigos, pertenecer, tener una identidad de grupo, se está convirtiendo en la destrucción de muchos de ellos con un daño terrible. Por lo tanto, creo que las personas adultas, esto es lo que queremos también recordar con estas jornadas, es que además de las familias, que a veces decimos son responsables del uso o falta de regulación de sus hijos, pues ciertamente a veces lo que estamos encontrando que algunas familias no tienen el conocimiento suficiente para saber cómo intervenir, para regular la conducta de sus hijos e hijas. Entonces conviene recordar que hay que hacer, al igual que regulamos otras conductas, también estas. Pero además de las familias, yo creo que el compromiso es de toda la sociedad. Es decir, el reto, y esto es lo que queremos con estos 2 días,
además de que expongamos la problemática que existe, que analicemos lo que está ocurriendo y que demos respuestas, en este caso, desde la psicología de cómo intervenir, además también queremos hablar de la responsabilidad social. Y en este caso, aquí somos todas las instituciones y aquí tenemos que tomar una conciencia mayor de que una regulación tiene que haber con determinadas aplicaciones, contenidos. Estamos mirando demasiado para otro lado y no podemos dejarlo y no estamos siendo conscientes de lo que está aconteciendo. Bueno, pues este es el marco en el que se van a desarrollar, como decimos, las jornadas y, por lo tanto, simplemente vamos a saber que, además de las ponencias centradas, por supuesto, en marcar el tema, nos vamos a centrar también en los perfiles de las adicciones de los chicos, chicas que están acudiendo a consulta por adicción a las redes y después nos indicarán perfil y cómo intervenir. Por supuestísimo, también vamos a centrarnos en el ciberacoso y sus consecuencias y también, como no, en el impacto en el cerebro, porque a lo mejor también tenemos mitos con lo que aporta las tecnologías para el cerebro. Y, por supuesto, todos nuestros compañeros y compañeras también de a pie que están previniendo e interviniendo, pues tenemos las dos mesas redondas, que ya sabemos, una hoy, sobre todo para lo que se puede hacer desde la prevención y mañana con la intervención. Por lo tanto, animo a que podamos estar el mayor tiempo posible, que compartamos, que cuestionemos y después tengamos conclusiones que transmitamos a las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, como digo, por estar aquí. Y ahora vamos a pasar la palabra a quien tengo a mi derecha, por ejemplo, con el director general de Educación. Bueno, hemos hecho aquí pues aquello de Alberto Abad, Educación, bueno, pues por seguir. A ver, bueno, lo primero es disculpar la ausencia del consejero de Educación, porque ahora en estos momentos también se está celebrando otro acto, que es la presentación del libro de la juventud en La Rioja, y me ha mandado a mí aquí a cubrir este acto. Bueno, la verdad es que cuando me dijo el consejero tienes que ir a estas jornadas sobre redes sociales y salud mental, no sabía cómo abordarlo, pero casualmente, lo confieso, soy consumidor de redes sociales. Me mandaron una imagen que era una carretera con la línea del Arcén, que había invadido parte del Arcén una rama y la línea evitaba la rama y seguía. Y debajo ponía, yo pinto la línea del Arcén, no retiro ramas. Claro, esa imagen, dije, coño, tiene mucha injundia, porque es lo que está provocando o es lo que yo entiendo que está pasando en la sociedad ahora. Yo puedo atacar el tema de las redes sociales desde el punto de vista de educación y trataré de hacer lo mejor posible. Pero todo aquello que salga de la esfera de educación es esa rama que ha invadido mi arcén y, por lo tanto, no tengo por qué tocarla, porque no soy responsable de esa faceta. Claro, no es cierto. Nosotros, desde Educación, el tema de las redes sociales se está tocando. Se ha tocado en el nuevo currículum. Esta mañana, con la primera de las jornadas de presentación del protocolo de suicidio, he comentado que es pretensión de esta consejería trasladar a la educación lo que se considera que es fundamental en la educación. Y la fundamental en la educación es la persona, el alumno, la alumna, no el currículum. Tenemos que centrarnos más en educar, formar a las personas, que no estar pensando si la regla de 3 entra o no entra. Porque, por desgracia, habrá niños y niñas que ni la regla de 3 ni la regla de lo que sea, porque han decidido quitarse la vida antes. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en las personas. Y claro está, en estas personas llevará implícita la formación académica, claro que sí. Pero también, por ejemplo, ahora, que se den cuenta que estamos inmersos en lo que a lo mejor dentro de unos años, desde la lejanía, veamos como una revolución social increíble, que es la que está dando esto. Ahora todos somos emisores y receptores de información, todos, y tenemos todos la capacidad de ser
un periódico de tirada multinacional. Todos, absolutamente todos. Nos lo brinda esto, que todos llevamos en el bolsillo, todos, incluidos los niños a partir de 10 años, y que, por desgracia, en él confluyen en el mismo canal, dos tipos de actividades. Una muy positiva y otras muy negativas. Y el problema es que, como todo transcurre por el mismo canal, es muy difícil de separar uno de otro. Y eso lo que conlleva es que tengamos muchísimos problemas que pueden afectar a nuestros niños, niñas y adultos. Porque yo estoy usando esos carriles bici que ahora estáis haciendo por Logroño y tengo que estar muy pendiente de todas las personas que me cruzan el carril bici porque están a la vez mirando el móvil. Y lo hacen tanto niños como adultos. Estoy viendo cada vez más adultos que, en lugar de comunicarse con sus hijos, les dan esto para que se comuniquen con esto. Y desde 3 añitos, hasta ya mayores ya no, porque eso ya lo cogen por su cuenta. Pero no estamos siendo conscientes de lo responsables que tenemos que ser todos en el uso de esta herramienta, que, como la rueda, generó problemas. Una de las mayores causas de muerte son los accidentes de tráfico, pero por eso no vamos a denostar el uso de la rueda, ¿vale? 3/4 de lo mismo con el uso de esto. Pero todos tenemos que ser responsables, nadie de dejar de retirar la rama para el uso de esto y en consecuencia de las redes. Claro, me venía a la cabeza también los hikikomoris, ¿vale? Ese trastorno originario en Japón, pero que lo tenemos que tener aquí ya, y si no lo tenemos, lo tendremos. Esos niños que han pasado de la esfera de lo presencial a la esfera de Internet, a la esfera de lo virtual, y han encontrado una vida paralela, ajena a todo lo que les rodea, de tal manera que incluso, como es ajena a todo lo que les rodea, se olvidan de esa vida presencial, ¿vale? Y están hasta más de 6 meses sin salir de su habitación. Eso es lo que puede llegar a provocar esto si entre todos, y cuando digo todos, no solo desde el punto de vista de las administraciones públicas con el tema de educación o desde el Colegio de Psicólogos con su intervención, sino todas las personas, incluidas padres, madres, tíos, abuelos, todos. Porque tenemos una presión social que lleva a que un niño con 12 años en primero de la ESO sea tildado de bicho raro si no lleva móvil. Que un padre que en una reunión de padres dice que tenemos que seguir 2 vías, o la política del avestruz, de esconder la cabeza y que solucionen otros los problemas, o enfrentarnos al problema, que acto seguido a ese niño, hijo de ese padre o de esa madre, lo tilden de el bicho raro también. Entonces, todos tenemos un compromiso. Todos tendremos que retirar la rama del arcén y pintar nuestra línea. Y si no somos los que tenemos que retirar la rama, avisar que esa rama está mal y que alguien tendrá que hacerlo. Pero no por eso dejar de tomar nuestras medidas y asumir nuestras responsabilidades. No sirve con el yo ya tengo controlado a mi hijo porque he puesto el family, no sé cómo se llama. Yo lo tengo con mi hijo también, y él lo sabe, es consciente. Es una tontería, porque ellos ya saben por su canal de comunicación, el TikTok, cómo existen los programas bóveda para tratar de solventar ese problema, ¿vale? Todos esos juegos que hacen que nuestros niños y niñas se queden tan felices y tan contentos utilizando el móvil, resulta que les están adoctrinando ya para de mayores que hagan apuestas, normalmente ya de carácter económico, porque si no, esos baúles de recogida de premios o de ¿qué es? No es nada más que una forma de ir provocando que cuando sean adultos y tengan una capacidad monetaria, o incluso sin tenerla, ¿vale?, hagan apuestas. Tenemos un problema con las apuestas y no necesariamente provocado de una forma directa por tener a menos de 200 metros, no sé cuántos, un lugar en el que poder hacer apuestas. Las apuestas se están haciendo ya desde aquí. Y después, a nivel social, tenemos un problema que los hikikomoris viene derivado de una cosa que le llama también sekentei, que es ese ánimo de destacar, ¿vale?
Ese ánimo que la sociedad lleva a que seamos los primeros en, los primeros en, los primeros en, los más, los más o los más. Eso está generando una presión social que lleva a que haga cualquier cosa por esas redes sociales para que tenga más dedos, más corazones o más historias que premien eso que tú estás haciendo. Porque la sociedad lleva a que tenemos que destacar siendo los primeros en. Todos somos responsables, todos y todos desde nuestro ámbito tendremos que actuar, pero también incluso cuando no es nuestro ámbito, denunciándolo. Ya está. Muchas gracias. Director José Ignacio. Director general de Mira, a ver. ¿Ahora? Ah, vale, gracias. Bueno, pues nada más que apoyar las palabras de Pilar y Alberto. Desde luego que esto es un problema grave, es un problema importante. Así creemos nosotros que debemos atajarlo. Desde luego, nuestro cuarto plan, que lo presentamos no hace muchos meses, es una línea estratégica principal, es una línea estratégica a la que le damos mucha importancia. Es más, diría que es una línea estratégica tanto del Gobierno como de Educación, como del Servicio Riojano de Salud. Este problema es un problema que creemos incluso que no ha dado todo lo que puede dar, que está ejerciendo una influencia sobre nuestros jóvenes que el día de mañana no sabemos qué repercusiones va a tener. Desde luego, parte de la culpa, ya vamos a echarle la culpa otra vez a la pandemia, ya que estamos, pero es verdad, hemos estado encerrados y hemos, por una parte, fomentado el uso de estas redes. Esto le ha enseñado a una parte de la tecnología a crear algoritmos para que los jóvenes estén enganchados y cada vez más a estas redes. Y esto ha provocado una nueva adicción, una nueva cultura, ¿no? El problema es que nosotros estamos acostumbrados a trabajar sobre las adicciones con sustancia. Tenemos cierto bagaje, sabemos cómo debemos de acudir, cómo fomentar la prevención y la promoción de la salud, pero ha aparecido este nuevo tipo de adicciones sin sustancia que desde luego nos provocan un reto. Desde el Gobierno se está intentando, en todos los protocolos y en todas las campañas en las que nosotros recibimos datos, incluir cada vez más datos sobre estas adicciones y sustancia, porque al final sobre los datos podemos tener actuaciones. Pero no deja de ser una cosa nueva, difícil, aunque tiene muchas características propias de las adicciones en sí, pero tenemos que aprender a jugar con ellas. Son adicciones en las que no incurren en una ilegalidad y todavía es más difícil de controlar, ¿no? El peligro es que esta situación nos provoque el día de mañana falta de control, falta de recursos y, sobre todo, la percepción del riesgo que tienen nuestros jóvenes sobre este tipo de adicciones, que es nulo. Así lo dicen las encuestas. Ellos no creen que esto sea un problema, a pesar de las horas, el tiempo, la tolerancia, es decir, características que tienen otras adicciones. Todo este tiempo que utilizamos para solo una dedicación. Antes era para el alcohol, para otro tipo de sustancias, y ahora utilizan todo esto en lo que es el móvil. Al final, tenemos que saber adecuarnos, oírlos. Además, hace poco estuve con Alberto en un foro en el que hablábamos del suicidio, pero salieron muchos temas, ¿no? Y entre estos temas, por supuesto, salieron las redes sociales. Y las redes sociales creemos que pueden ser mala influencia, mal utilizadas, pero también creemos que pueden ser una base que nos puede servir para difundir mensajes y mensajes buenos. Los podemos utilizar en nuestro favor, porque al fin y al cabo los jóvenes están en ese mundo. Tenemos que aprender a mirarles, ver qué necesitan y actuar sobre estos campos.
estos campos que utilizando, bien sea personas a las que ellos tienen de referencia, pero con un asesoramiento o un apoyo de las personas que saben, podemos utilizarnos para cosas tan importantes como para saber cómo atajar los problemas cotidianos, para saber cómo defenderse y tener habilidades y herramientas ante problemas como la ansiedad, el estrés y todos estos problemas que nos genera la vida hoy en día, y también para ser apoyo del sistema, sabiendo detectar esos signos de alarma o de alerta en otros compañeros en los que puedan actuar y pedir ayuda profesional. Por lo tanto, es parte de nuestra política, de nuestras líneas estratégicas, el hecho de hacer el esfuerzo de incorporar profesionales que conozcan estos temas, que cada vez nos informemos y formemos más en estos temas para poder actuar y actuar en unas condiciones en las que realmente utilicemos las redes en nuestro favor y no en nuestra contra. Gracias. Pues muchas gracias, José Ignacio. Y ya para finalizar tiene la palabra Pablo Hermoso, alcalde de Logroño. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Pilar, muchas gracias por haber tenido a bien celebrar estas jornadas, 17ª jornadas de redes sociales y salud mental aquí en el Ayuntamiento de Logroño, en esta sala, que siempre es la casa de todos. Y la verdad es que es un placer estar acompañado por el director de salud, el director de educación y por el colegio, por vosotros. Todavía sabemos muy poco. Cuando la revolución industrial vino, fueron 200 años para comprender cómo de una artesanía pasábamos a una fabricación en serie y, bueno, vivimos en eso, ¿no? Pero fueron 200 años en los que los códigos fueron trasladándose de generación a generación y hubo sociólogos que lo determinaron, ¿no? Weber, Durkheim. El problema de esta revolución es que es una revolución intrageneracional, que en un periodo de menos de 30 años surgió Internet. Las redes sociales nos parecen de toda la vida, pero tienen 10, 12, 14 años y no sabemos nada. Ha interpelado y ha modificado no los elementos fabriles, ¿no? Antes hacíamos las cosas con las manos, luego las máquinas las hicieron, pero ahora es que esta revolución de las tecnologías de la información y comunicación afectan a lo cognitivo, a cómo analizamos, cómo pensamos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos y, por lo tanto, cómo afecta a nuestro cerebro, aumentándolo y ampliándolo, estamos muy desconcertados. Lo ha dicho ¿no? Desde la salud, desde la educación, desde los servicios sociales, vemos las consecuencias negativas. Nosotros hemos ampliado la plantilla en servicios sociales del ayuntamiento, vemos cómo surgen estas adicciones, pero claro, ¿cómo decirle a un crío de 12, 14 años que no esté tanto en el móvil cuando su padre y su madre amanecen con el móvil, se meten a la cama con el móvil, comen con el móvil y pasan 5, 6, 8 horas con el móvil? ¿Qué ejemplo damos? Entonces, claro, la tecnología lo que nos ha permitido es ampliar y aumentar las capacidades de aprendizaje de una manera enorme. Y hay redes sociales para educar, para aprender, para escribir, para contar, para relatar. La inteligencia artificial ya la lleva a otro nivel, ¿no? Con ChatGPT y otros sistemas. Estamos aprendiendo muchísimo más rápido y de una forma muchísimo más intensa. Y esto tiene consecuencias positivas y otras no tanto. Hay dos autores italianos que a mí me gustan mucho. Giovanni Sartori fue un sociólogo que también habló mucho sobre qué era la democracia y hablaba de homo ludens. ¿Qué pasa cuando un crío desde los 6 meses el papá le pone la televisión en el coche, en una pantallita para que esté tranquilo, o incluso en el carrito? ¿O qué hace cuando antes de darle la papilla pues está ya aprendiendo, no desde la oralidad, sino desde la imagen, impactado por un montón de secuencias por minuto que le hacen, bueno, a los 6, 8 años, pues no tener, digamos, la paciencia para ver una película como Desayuno con diamantes o Casablanca, ¿no? Homo ludens, como somos la primera generación de humanos que quizás está recibiendo códigos a través de imágenes y no tanto a través de la oralidad. Esto nos desconcierta muchísimo.
Hay otro autor italiano, Alessandro Barico, que escribió Il Barbari, ¿no? Rememoraba a Umberto Eco, ¿os acordáis de aquello de apocalípticos integrados, ¿no? La desazón que nos provoca que los chavales estén continuamente conectados, y esto nos genera una zozobra enorme, porque su manera de capturar la experiencia no es sumergirse en un yacimiento de sentido, intentar explorar una parte del mundo, sino estar continuamente conectados. Su manera de estar en el mundo es conectarse, y entonces el multitasking, ver una película mientras están en redes comentando con sus amigos, mientras están haciendo otra cosa, esto nos destartala profundamente, desde la psicología, la sociología, la educación, la sanidad. Vosotros estáis viendo, digamos, la cara más dura, ¿no? Digamos, todos esos aspectos que generan esas patologías y esos, esos problemas intrafamiliares, lo hemos visto, esos problemas de adicciones, esas ludopatías, esas quiebras, esa pornografía a la que uno accede a una edad muy temprana y modifica las conductas, esa adicción que hace que una persona, lo que ha dicho Alberto, ¿no? Entonces, estamos dentro de toda esta vorágine, sin tener muy claro a veces cómo actuar todavía. Y todas las reflexiones que se hagan sobre este tema son tremendamente pertinentes porque, como decimos, las redes sociales han surgido hace muy poco y evolucionan de una manera vertiginosa. ¿Os acordáis de cuando estábamos en Facebook? Y, bueno, antes el 20, luego el Facebook, luego ahora el TikTok en un minuto. Ahora está evolucionando todo de una forma tan rápido que el problema es eso, que las revoluciones son cognitivas, son intergeneracionales, son cada vez más rápidas y tenemos poco espacio a veces para pensar. La gente que creó todo esto en Silicon Valley, ya sabéis que a sus hijos les dicen que se salgan de todos esos sistemas porque capturan tu atención, que es lo más precioso que uno tiene, la atención. Donde prestas la atención es donde quieres. Tú quieres aquello donde pones la atención, ¿no? Entonces, si estás poniendo la atención en cosas que no son como muy interesantes, pues ahí estás perdiendo mucho de la buena vida, ¿no? La pregunta al final, y aquí lo vais a hacer, es ¿qué significa una vida digital feliz? ¿Qué significa una vida digital feliz? Porque esto ha venido para quedarse. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que permiten desarrollar la autonomía, la libertad de pensamiento, el equilibrio, el desarrollo cognitivo? ¿Cuáles son los elementos? Y cómo atajar, a veces prevenir, todos los efectos negativos que las redes están generando. Yo creo que, de esto es de lo que se va a hablar estos 2 días, ¿no? Y creo que esto es lo que resulta tremendamente pertinente, estimulante para gente que estáis trabajando en el ámbito de la psicología, teniendo la humildad de reconocer que como estamos en medio del huracán, pues quizás no lo comprendemos todo, o comprendemos todavía muy poco. Gracias. Pues muchas gracias, alcalde. Queda claro que vamos a trabajar por este ámbito digital, pero con bienestar psicológico. Bueno, pues muchas gracias a los 3 por acompañarnos y ya damos por inauguradas, ¿verdad?, estas jornadas, con lo cual vamos a pasar ya a la conferencia inaugural, así que pedimos que Ramón llegue para aquí.